Ahí estábamos escuchando a Fernando Lugo, el presidente paraguayo destituido recientemente por el Parlamento paraguayo, justamente luego de que se realizara un pequeño, en realidad no un pequeño, un gran juicio político, pero demasiado express para el gusto de los latinoamericanos, violándose inclusive el derecho de legítima defensa, como que tiene que tener cualquier juicio, digamos, que se realiza, y fue en realidad una conspiración que ya venía, digamos, desde que asumió Lugo en el año 2008 en las elecciones, y que luego de esta información del cable que se filtrara en Wikileaks ya se tenía novedades de que esto iba a pasar, digamos. Estaban esperando, guardando un momento, luego de que Franco, recordemos que a los meses nada más de haber asumido esta fórmula presidencial, Franco, el vicepresidente que va en la fórmula con Lugo, ya había anunciado su separación del gobierno, y a partir de ese momento, conforme lo confirman un cable que había llegado a la embajada norteamericana, digamos, ya estaban esperando que cualquier error que cometiera Lugo iba a ser el centro del futuro juicio político que lo iba a destituir. Dicho y hecho, a apenas 9 meses de terminar el mandato Lugo, una no muy feliz, digamos, desalojo, un no muy buen feliz desalojo en un predio, terminaba con la muerte de cerca de 17 personas entre campesinos y policías, que producto de una represión y una orden judicial que había llevado adelante el desalojo de un predio de un ex senador, un tal Riquelme, un ex senador que formaba parte del Partido Colorado, fueron desalojados estos campesinos que estaban ocupando porque no tenían dónde alojarse, y bueno, esto terminó en una represión que fue el producto de lo que iba a ser luego el juicio político que se iba a iniciar contra Lugo por digamos, bajo los argumentos del mal desempeño en sus funciones. Digamos, en cualquier lugar del mundo esto no tendría que ser un argumento para destituir a un presidente. Lo que pasa es que conversábamos hace unos días acá con Gabriel, que me está acompañando, cómo en este momento, o en este juicio político que se terminó realizando, más que los argumentos, pesaron la cantidad de votos. Entonces, con los votos suficientes pudieron destituirlo a Lugo. Esto hay que calificarlo como un golpe de Estado parlamentario, golpe de Estado institucional, calificación de golpe de Estado que ha sido utilizada oficialmente por la República Argentina y por la República Federativa do Brasil, donde han sido los países de América Latina. Ya veremos las reacciones que ha tenido, la firme reacción que ha tenido la UNASUR y el Mercosur. Otros han retirado sus embajadas del Paraguay, incluso Colombia, que en un momento fue más reticente, ha calificado el proceso que llevó adelante la destitución de Lugo como un proceso sin el debido derecho de defensa. Entonces, está claro que estamos frente a un golpe de Estado, donde una minoría no elegida por elecciones, una minoría facciosa, que venía practicando una conspiración desde hace meses, incluso desde hace años, según aparecen las evidencias secretas que revela el servicio de inteligencia de los Estados Unidos, infiltrado o botoneado, digamos, por Wikileaks. En este servicio que le presta a la transparencia y en última instancia a la humanidad, los Wikileaks, Assange y toda esta gente, Anonymous, que más allá de los intereses que ellos tengan, el hecho es que nos enteramos todas las chanchadas que hacen desde las embajadas los norteamericanos. Golpe de Estado parlamentario en Paraguay. Emplean la figura del juicio político que está contemplada en la Constitución de aquel país, que está en la Constitución de nuestro, que está en la Constitución de los Estados Unidos. Figura también muy cuestionada en el derecho constitucional. No nos vamos a poner a hablar de eso, pero por ejemplo los Estados Unidos han practicado más el asesinato de mandatarios que el juicio político. En la Argentina se ha practicado más la destitución mediante un golpe de Estado a través de un brazo armado del ejército, generalmente de unos cadetes, en la época
cuando destituyeron a don Hipólito Yrigoyen, pero estaba el ejército, estaba el general Uriburu, una brigada lanzagas de la Policía Federal, de la que sacó a Ilia de la Casa de Gobierno, pero siempre han sido Fuerzas Armadas, el golpe de Estado tradicional. Sin embargo, aquí ha sido un golpe llevado adelante bajo un ropaje jurídico, constitucional. Pero no ha sido solo parlamentario, han sido también colaboradores los conglomerados monopólicos de medios de comunicación. ¿Y quién es la clase social que está detrás de todo esto? Por supuesto, sobre todo los terratenientes ojeros que existen en el Paraguay, que muchos de ellos al mismo tiempo han sido representantes en el Parlamento. Ya vuelvo a eso, simplemente quería decir que hay más tiempo para defenderse cuando pasás un semáforo en rojo, no respetás un disco pare y te citan en los tribunales administrativos, aquí que uno puede concurrir al haber cometido alguna de esas infracciones. Entonces cualquier contraventor goza de mayor tiempo para ejercer su defensa y de unas garantías. Así que esto es como lo calificó Cristina Fernández en declaraciones a la prensa que hizo, un poco acostumbrado, ¿no? No es muy frecuente, prácticamente casi nunca habla con la prensa directamente Cristina, si no es en conferencia o en el atril presidencial, sino que salió y rápidamente ante la urgencia de lo sucedido, sin ambages, dijo que estamos frente a un golpe de Estado y calificó de parodia el juicio político. Y eso es, no es realmente, se han apegado a la letra de la Constitución, pero no a su espíritu. Y como es sabido, tienen un espíritu las legislaciones. Entonces esto puede parecer legal, pero no lo es. Hay que ver si Lugo lo reconoció, en fin, quizá esa conducta muchos han sostenido que no debía reconocerlo. Pero bueno, es cuestión que ya... Bueno, ahí también hay muchas conclusiones digamos, que se pueden llegar a sacar, todo depende también, en última instancia, de la decisión que él tomó, por lo menos en aquel momento. También hay que ver si puede haber evaluado, decir, bueno, si yo digo que vamos a sostenerme en este gobierno, posiblemente podrían haber habido grandes enfrentamientos en Paraguay. Recordemos que los mismos paraguayos fueron reprimidos por la policía mientras reclamaban que Lugo quedara. No digo que eso esté mal, digamos, yo hubiese sido Lugo, hubiese pedido, yo me quedo en el poder y a mí no me va a sacar. Pero más de la conducta, el hecho era de reconocer el juicio, porque es evidente que eso no era ni siquiera algo sostenible en términos legales, más allá de la conducta. Quizá para evitar un enfrentamiento no se tenía que trincherar en la Casa de Gobierno, agarrar un fusil. Sí, muchas podrían haber sido las posibles conclusiones, digamos, no solamente eso. Esto no es solo una crítica, no es una crítica, sino que es algo que se ha dicho y que quizás habría que ver y que ya nos iremos enterando. El hecho de que no se haya quedado quieto, Fernando Lugo va a venir a Mendoza y ya está formando con un equipo de dirigentes, sus ex-ministros. Porque ahora en estos momentos están asumiendo en Paraguay los nuevos ministros, digamos, golpistas. Los ministros del golpe. Exactamente, que van a reemplazar, por supuesto, todo el ministerio, digamos, al gabinete de Lugo. Y bueno, junto a estos ministros, a estos ex-ministros, Lugo ha pretendido, esto que vos decís, formar una especie de gobierno de control de las nuevas autoridades. Hay que ver también cuánto peso puede llegar a tener eso, digamos. Recordemos que acaba de ser destituido y no tiene ya ningún poder respecto de decisión. Bueno, tiene que ver con una característica de Lugo, que es que él lideró, convirtió en un líder social. Recordemos que era un obispo, se había dedicado mucho al trabajo entre los humildes, había abrazado la idea de la opción por los pobres, esa tendencia de la Iglesia Católica. Entonces era muy conocido Lugo, pero no tenía partido político, ni se dedicaba a la política. Pero cuando estaba Nicanor Duarte Frutos gobernando el Paraguay, hubo una serie de protestas y el líder social que apareció acaudillándolas, estas protestas justas, sobre todo de los campesinos paraguayos, que eran los sectores que se expresaban a través de Lugo, y además de sectores urbanos, por supuesto, hartos del predominio del Partido Colorado,
Lugo, bueno, se volcó a la política, fue expulsado de la iglesia y se convirtió en candidato, que luego hizo esta alianza con los aliados traidores. Es una característica de Lugo volver a seguir mostrándose como un hombre, aunque no tenga partido propio, no como un líder o un dirigente partidario, sino como un líder político de importancia, de referencia social. De hecho, al otro día se fue a su casa, hay un montón de periodistas en la puerta, hizo unas declaraciones y después una marcha estudiantil, universitaria, reclamándole al gobierno la reposición del presidente legítimo, y Lugo estuvo con los estudiantes, es decir, se está moviendo a niveles diplomáticos e internacionales, con su antiguo gabinete, y también con los reclamos del pueblo paraguayo. Una cosa sobre el mal desempeño, Yael. Lo que ha sido es una excusa, pero quería profundizar de manera muy breve en lo siguiente. Los carperos son campesinos que han sido despojados de sus tierras, sobre todo por el avance de la soja, y como es sabido, la soja requiere muy poca mano de obra, y la necesidad de cultivarse, de producirse en latifundios. Paraguay es un país donde el 10% de una minoría más rica de la población tiene el 80% de la tierra, y la mitad de la población es rural. Ya estaba mal, imagínate después del ingreso de esta sojización, que se convirtió en expulsiva de mano de obra campesina, y muchos que eran pequeños campesinos propietarios se vieron desalojados. Bueno, se armó el movimiento de los carperos, que son campesinos que van y se instalan con unas carpas, y es similar al de los sin tierra en Brasil, por ejemplo. Bueno, este movimiento también se movilizó en defensa de Lugo el día del golpe. El mismo día exactamente tuvieron declaraciones, en apoyo a Lugo. En el fondo hay eso, hay una penetración enorme del negocio de la soja, una lucha entre ricos terratenientes aliados a los medios masivos de comunicación, a la embajada norteamericana, a la base militar clandestina, que Lugo ya les incomodaba. ¿Por qué? Porque Lugo era un propulsor, a su modo, con sus errores y sus virtudes, de la integración sudamericana. Sí, son los mismos, para detallar, hacer alguna disquisición en este asunto, porque ¿quiénes son los que le dan el golpe a Lugo? Son estos sectores sociales o sectores de clases sociales que, unidos por por un objetivo en común que tiene que ver con mantener en el Paraguay el status quo de ser abastecedor del mercado extranjero de materias primas, en este caso la soja en Paraguay, que todos sabemos los precios de los commodities a nivel internacional están aumentando por la escasez de alimentos que existen a nivel mundial. Esto ha llevado a que los terratenientes sojeros, unidos a las los sociedades anónimas, el fenómeno es parecido acá, discúlpeme la interrupción. Sí, es cierto, a esto quería llegar también. Que estos sectores, los terratenientes y sociedades anónimas, por acá son los pools de siempre, en los medios de comunicación, le hace aquí el Grupo Clarín, la embajada norteamericana le hace aquí Lilita Carrió, podríamos decir que sale a reclamarle, sale a pedir ayuda a la embajada norteamericana, o bien el amigo aquel que cuando el 678 se disfrazaba de CNN le decía a CNN: amigos de Estados Unidos, queremos que nos vengan a ayudar, estos mismos sectores, los que aquí reclaman por el dólar. Y también la cúpula eclesiástica, que esto tampoco no es menor, porque vos decías recién, fue expulsado de la iglesia luego de que formara parte de esta alianza política que lo llevara al poder. Recientemente, en el día de ayer, el Vaticano reconoce al gobierno de Franco. Vale decir, hay una clara oposición, una clara ratificación del gobierno de Franco y oponiéndose a las mejores medidas, las medidas más progresistas que tomó el gobierno de Fernando Lugo. Sí, Lugo no pudo profundizar algo que él había dicho, que era un reparto más equitativo y justo de la tierra. El problema de la tierra en Paraguay, un país que supo no tener latifundios, comenzó a tenerlo luego de la guerra del Paraguay, que fue un crimen cometido entre el imperio esclavista del Brasil, que era proveedor de algunas materias primas agrícolas al imperio británico, y tenía una corte de
de bandidos que estaban siempre en orgías ahí en el Palacio de Río de Janeiro, con toda la pompa europea en una zona tropical, unas verdaderas sabandijas, los monarcas, que mantuvieron la esclavitud hasta 1880 aproximadamente. Fue el país con la esclavitud que más tiempo estuvo vigente, incluso bueno, el otro era Cuba, ¿no? En América del Sur. Ese era el Brasil que cometió el crimen del Paraguay. No era el pueblo brasileño revolucionario, sino el imperio esclavista, la burguesía comercial porteña, mitrista, en aquel momento, empezada por Mitre, y su congénere del Uruguay. Bueno, en el Paraguay era un país industrial y donde no existía el latifundio, sino que había era un estado militar campesino, fundado por el doctor Gaspar Rodríguez de Francia y luego por los López, Carlos Antonio López, y por el mariscal Francisco Solano López, cuyo nombre lleva hoy día un cuartel del ejército argentino, que está en Corrientes, si no me recuerdo mal, que Cristina Fernández lo denominó con el nombre de lo que fue el enemigo del ejército argentino en una época, que en realidad era el enemigo de los porteños, o de esa burguesía comercial porteña. Sí. Bueno, el producto de todo esto fue que a Inglaterra le interesaba terminar con ese mal ejemplo de industrialización, de democracia agraria, de falta de latifundio, y convertirlo en un comprador de sus mercancías, así como había hecho con la Argentina, con el Brasil, con el Uruguay. Habían separado al Uruguay de las Provincias Unidas, habían impedido que Brasil se sumara al torrente revolucionario que había agitado la América bolivariana, sanmartiniana, y en la Argentina Mitre estaba haciendo un genocidio absoluto con el gauchaje que apoyaba a los antiguos caudillos federales para proporcionarle a los ingleses un mercado y establecer esta división internacional del trabajo. Bueno, el Paraguay era un mal ejemplo y se oponía a eso. Los ingleses armaron una alianza que invadió. El resultado fue, uno, formar una nueva clase terrateniente poderosa y absolutamente oligárquica y retardataria en el Paraguay, y un sistema político que mantuvo esto durante más de 100 años. El Partido Liberal, que es el fundador, o mejor dicho, es el origen de lo que ahora es el Partido Liberal Radical Auténtico, que traiciona a Lugo, fue fundado por traidores a la patria. Eran unos tipos que habían militado en lo que se llamó la Legión Paraguaya, que era la fracción de paraguayos oligarcas que peleaban para los brasileros y mataban a otros paraguayos. Bueno, esos traidores, que serían cipayos completos como los de la India o como los que venían en los barcos del bloqueo de los franceses contra la Argentina, que eran argentinos unitarios. Bueno, esos traidores que acá fundaron el mitrismo y gobernaron, bueno, allá también, y gobernaron aparte con apoyo de Quintana en 1904, sí, que le dio una mano, incluso dieron una especie de golpe de Estado. Y los colorados fueron fundados por el puñado de terratenientes con asesoramiento brasileño, igual que los anteriores. Es decir, el Paraguay se convierte casi en una dependencia de los terratenientes brasileños y comienza a influir en su sistema político. Esto hay que recalcarlo porque ese es el origen de los partidos que han predominado durante más de 100 años, que Lugo viene a romper. Exactamente, no venció en las elecciones del 2008, a esa coalición política. Pero fue finalmente vencido por la partidocracia. Y esto, ojo, porque los aliados pueden ser más peligrosos que los enemigos. Como modo de justificación, algunos dicen que el 66% de los votos luguistas los proporcionó Franco, que era el vice y del Partido Liberal Radical, porque es el que tenía la estructura, el aparato, y los que pusieron la mayoría de los candidatos. Pero la realidad es que había un pueblo paraguayo harto del predominio de estos partidos y estas clases sociales, y votaron a Lugo para salir del estancamiento y sobre todo para meterse en la integración, que es el único destino de un país que por la geografía está tan aislado como el Paraguay. Es el único destino de los argentinos, de los brasileños y de todos los latinoamericanos. Pero en el Paraguay siempre ha sido una constante histórica, el aislamiento geográfico, imposible de romper si no en el marco de la integración. Bueno, en Paraguay Lugo lo mejor que ha hecho
no pudo hacerlo de la tierra, pero lo mejor que hacía Lugo era estar a favor de la integración. Y desde el Senado votaban constantemente en contra de la incorporación de Chávez, digamos, Venezuela, por ejemplo. Exactamente. Entonces, por ahí decía algún analista, no recuerdo el nombre, que se cortó la cadena por el eslabón más débil. Y aquí es lo que pasó. En Paraguay hay una base militar clandestina norteamericana, la base Estigarribia, quieren aparte colocar otra más, eso ya hay una nota en la revista Integración Nacional. Ahí me estaba comentando todo esto Gastón, director, dando todas estas informaciones. Una base donde pueden llegar en una hora y media de vuelo a Buenos Aires, a San Pablo, a La Paz, 2 horas a Santiago de Chile, controlando el acuífero guaraní. Hoy día el Paraguay, no el Paraguay de López, el Paraguay de los recursos de agua dulce, el agua dulce más, la cuarta reserva de agua dulce del mundo, y por supuesto energía, etcétera, hacer un análisis geopolítico. Pero Yael Vela, Lugo tenía un punto a favor, estaba con la integración. Por eso, fundamentalmente, lo han volteado usando esta excusa del mal desempeño, que es algo que no se debe ni discutir porque es ridículo, no hubo ni siquiera un proceso, etc. No, por supuesto. Bueno, vamos a continuar con este tema, lo vamos a seguir desarrollando en el próximo bloque, nos vamos a ir a una pequeña pausa, se nos ha hecho un tanto extenso. Muy entusiasmado acá. Pero un tema muy candente y muy interesante para discutir, además porque hay que ejercer una defensa sobre el presidente destituido, Fernando Lugo, porque forma parte de lo que vos mismo planteabas hace unos momentos. Es el eslabón más débil y está directamente vinculado a la integración, que es el único destino que tiene hoy Latinoamérica para poder enfrentar la hecatombe mundial que produce esta crisis del sistema rentístico financiero por el que está atravesando, y que los coletazos pueden y están afectando a Latinoamérica, y debemos, a través de la integración y de conformar lo que los próceres, los grandes luchadores por la emancipación latinoamericana, denominaron la gran nación, o la nación latinoamericana. Así que vamos a estar debatiendo sobre este tema, nos vamos a ir a una pequeña pausa y enseguida vamos a regresar con más Integración Nacional.